mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz. Reconciliados. Estudios del Santuario. Número 18. La mesa de la proposición, parte 2. Nuestro Salvador dijo: si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto es verdad acerca de nuestra naturaleza física. A la muerte de Cristo debemos aún esta vida terrenal. El pan que comemos ha sido comprado por su cuerpo quebrantado. El agua que bebemos ha sido comprada por su sangre derramada. Nadie, santo o pecador, come su alimento diario sin ser nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo. La cruz del Calvario está estampada en cada pan, está reflejada en cada manantial. Todo esto enseñó Cristo al designar los emblemas de su gran sacrificio. La luz que resplandece del rito de la comunión realizado en el aposento alto hace sagradas las provisiones de nuestra vida diaria. La despensa familiar viene a ser como la mesa del Señor y cada comida un sacramento. Y hoy vamos a mirar lo que es el servicio de este mueble, de la mesa de la proposición. Y este consistía en oblaciones y libaciones. Ahorita vamos a ver un poco en qué consistía este tipo de ofrendas. Antes de eso, quiero volver a hacer como un recorderis, la vez pasada creo que lo habíamos tocado, de que allí en el santuario se hacían ofrendas cruentas y ofrendas incruentas. ¿Qué significa una ofrenda cruenta? Una ofrenda cruenta era una ofrenda cruel, ¿sí? O sea, que requería derramamiento de sangre. Y las ofrendas incruentas eran las ofrendas que no requerían derramamiento de sangre, sino que eran las vegetales, ¿cierto? Entonces, en Éxodo 12, 3, 6 y 8 nos dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Esto es un contexto hablando de la Pascua del Señor. Dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo ha de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Sabemos que representaba esta Pascua, y que esta Pascua ya se cumplió, que representaba la muerte de nuestro Salvador. Entonces, todas las ofrendas cruentas que se hacían en el santuario nos llevaban a nuestro Salvador, aquel que iba a expiar los pecados con su propia sangre. La sangre del cordero. Esta sangre que se tomaba del animal, dice que esta no se podía comer, ¿cierto? O sea, la carne no se podía comer juntamente con la sangre, sino que la sangre debía ser derramada para expiación. En Levíticos 17:11 nos dice la razón del por qué. Dice: porque la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Sí? Entonces, por esa razón, la sangre tenía una ocupación aquí, y era hacer expiación por las almas, porque en la sangre está la vida del ser humano. En Éxodo 12:7 nos dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo ha de comer. En el caso de la Pascua, esto fue lo que se hizo con la sangre. La sangre debía ponerse en el poste y en los dinteles de la casa como una señal para que cuando el ángel destructor pasara, no destruyera a los que estaban o donde se veía la señal, ¿cierto? Entonces, esto es una representación, ya sabemos, de la sangre expiatoria de Cristo, que es la única que nos puede limpiar y aún recomendar delante del Padre. Y el cuerpo, lo que se hacía con el cuerpo era que ese sí se comía, o en otros casos se quemaba completamente en el altar. Cuando no se debía comer, dice en Levítico 6:30: mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada.
Es decir, que cuando la sangre era introducida en el santuario, dice que esta carne no se debía comer, sino que debía ser consumida completamente. Pero cuando esa sangre no era introducida al santuario, entonces ahí sí el sacerdote se la comía y después entra a hacer el servicio y de esta manera representaba cómo él en su cuerpo estaba cargando el pecado del pueblo. En Éxodo 12:8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Entonces aquí vemos que en los sacrificios cruentos la sangre era derramada para expiación y el cuerpo del cordero o del animal sí debía ser comido. Ahora vamos a hablar un poco sobre las ofrendas incruentas, las vegetales. En Éxodo 29:40 nos dice la palabra. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina. Algo interesante era que con cada sacrificio cruento debía venir también, o debía ir acompañado de una ofrenda incruenta, ¿sí? En este caso dice que además de cada cordero que se ofrecía, acá está hablando un contexto del continuo, dice que debía ofrecerse también flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Las libaciones, ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que eran las libaciones. Libaciones, ofrenda derramada. Esto representa una libación. En el diccionario bíblico encontramos esta información. Por lo general no se ofrecía sola, se ofrecía con el sacrificio de la mañana y de la tarde, o sea que la libación iba juntamente con ¿qué? Con los sacrificios continuos, que era el holocausto. Cuando nos hablamos del continuo es un holocausto e iba acompañada de una oblación de ofrenda vegetal. Consistía de vino y la cantidad era variable en relación con el animal ofrendado. Esto de los sacrificios, de las ofrendas, realmente tiene mucha información. Dice, derramaréis libación de vino superior ante Jehová en el santuario. En la tierra de Canaán se debería ofrecer una libación a las oblaciones de olor grato. La cantidad de vino y aceite debían ser iguales y la proporción a la importancia de la víctima. Sí, algo interesante que estudiaba, o sea, que aprendí mientras estudiaba eso, era que el animal que se exigía era dependiendo de la superioridad del pecado. Ayer esto mirábamos cómo juzgaba el Señor el pecado, ¿no? De que para él tiene diferentes grados de pecado, aunque ninguno es pequeño para él, todos requieren un sacrificio. Pero en este caso, si digamos que el pecado era un ejemplo por toda la congregación, entonces se debió ofrecer un becerro, que es un animal mucho más grande que un cordero o una cabra, ¿sí? Si el pecado era personal, se podía ofrecer una cabra o un cordero. Por eso es que acá dice que es en proporción a la importancia de la víctima, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí vemos algo muy interesante y es que el Señor da instrucciones específicas cuando pecaba. El sacerdote, cuando pecaba sí, o sea, por decir así, el rey, cuando pecaba una persona del común cuando pecaba así, porque él no medía todos los pecados de la misma manera, sino que era en proporción quizás al conocimiento, a la responsabilidad y a la magnitud del pecado como tal. Entonces me llamó mucho la atención eso. Oblaciones. Las oblaciones, ya hablamos de qué eran las libaciones. Las libaciones eran una ofrenda derramada. Ahora, las oblaciones. Las oblaciones son las ofrendas de harina. Dice, el término sacrificio designa particularmente la inmolación de animales, en tanto que el término oblación comporta más bien la idea de un don hecho a Jehová y de ahí se aplica técnicamente a las ofrendas incruentas, o sea, las vegetales. Estas, entre las instituidas en la ley de Moisés, se pueden mencionar la ofrenda del flor de harina. Se trata de flor de harina sin levadura. Recordemos que estos panes no llevaban levadura, porque ya sabemos que representa la levadura. La levadura representa pecado, corrupción. Dice, imagen de pureza y santidad. Los sacerdotes debían comer de ello. En esta ofrenda se puede ver un símbolo de la ofrenda perfecta de Cristo a Dios en su vida, en tanto que el holocausto lo presenta en su muerte, ¿sí? Entonces, algo interesante también es que mientras que el sacrificio representaba la muerte de Cristo, dice que el pan que iba juntamente con el sacrificio representaba la vida del Hijo de Dios. A la ofrenda de harina se le debía añadir, escuchen bien, aceite, incienso y sal.
Ahorita vamos a mirar rápidamente qué significa cada una de estas, o qué simboliza cada una de estas cosas. Los cristianos, miembros del nuevo sacerdocio, debían alimentarse de la perfección de Cristo, consagrándose a Dios como ofrenda pura. O sea que de la misma manera, así como Cristo se presentaba como un pan vivo allí en el santuario celestial, asimismo nosotros también debemos presentarnos a Dios como ¿qué? Como una ofrenda pura. Por eso la palabra de Dios, o Pablo decía, que ya como nuestra Pascua, que era Cristo, había sido sacrificada por nosotros, dice, ahora guardad los panes sin levadura con nueva masa, ¿sí? Sin pecado. Dice, la libación del vino que era derramada sobre la ofrenda de harina. Vamos a ver algo interesante y es que la Pascua fue reemplazada por la cena del Señor. Y algo que me llamó mucho la atención es que Cristo lo que hizo fue hacer un cambio, una transición, un cambio. Dice Lucas 22, 15 al 20, y les dijo, ¿cuánto he deseado de comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Estas fueron las palabras del Salvador antes, unos momentos antes de padecer. Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, aquí hemos visto que el Salvador instituyó otro servicio diferente que el que ya tenían instituido. ¿Por qué? Ahorita vamos a entender un poco de que lo que Dios o lo que Cristo vino a cambiar fue el sistema de sacrificios. Le estaba queriendo decir a sus discípulos que después de que Él muriera y ascendiera al Padre, ya no iba a ser necesario los sacrificios y las ofrendas, así como lo estudiamos la vez pasada cuando se rasgó el velo en dos, sino que ahorita simbólicamente debían conmemorar el gran sacrificio que Cristo iba a venir a hacer por la humanidad. Dice la sierva del Eterno, Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas. ¿Cuáles eran los dos sistemas? El antiguo pacto y el nuevo pacto. Y sus dos grandes fiestas respectivas. ¿Cuáles eran las dos fiestas grandes respectivas? La Pascua del antiguo pacto y la Santa Cena del nuevo pacto. Dice, el Cordero inmolado de Dios estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Y así acabaría, ¿con qué acabaría él? Con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado la muerte o su muerte. O sea que lo que él iba a acabar era con las figuras y ceremonias que habían anunciado la muerte del Hijo de Dios, ¿sí? Los sistemas de sacrificios. Mientras comían la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar, o sea que puso como que reemplazó, ¿sí? Reemplazó esa Pascua por el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. ¿Por qué? Vamos a entender por qué esta fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Dice, el servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países a través de todos los siglos. Es decir, que la Pascua era algo especialmente para los judíos porque conmemoraba un acontecimiento que les había pasado a ellos. En este caso era la liberación del pueblo de Israel de allí de Egipto, ¿cierto? Pero en este caso, este gran sacrificio que venía a ser Cristo nos compete absolutamente a todos. Y sigue diciendo la sierva, la Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. De este acontecimiento que pasó allí el pueblo de Israel podemos sacar lecciones para nuestra vida espiritual. Pero dice que esta Pascua fue ordenada para conmemorar este libramiento literal que ellos habían tenido que pasar allí en Egipto. Dice, Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquella maravillosa liberación. Ahora, el rito de la Santa Cena del Señor fue dado para conmemorar
la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. En el altar del sacrificio veíamos este primer rito, el rito de la Pascua, ¿cierto? Pero en la mesa de la proposición vemos el segundo rito. Ya nos estamos entrando a lo que es la cena del Señor. Ahora, los servicios que se hacían en este mueble, esto era como una introducción para poder entender un poco lo que se hacía aquí en este mueble. Dice, eran 12 panes los que se colocaban en esta mesa, encima de esta mesa. Cada pan debía pesar 4,5 kilos. Estaban hechos de flor de harina, amasados con aceite de oliva y sal. Y sobre él se debía poner incienso como memorial. Mantenían siempre delante de la presencia de Dios, o sea que ese pan no podía quedar, esa mesa no podía quedar vacía. Constantemente ese pan debía estar delante de la presencia de Dios. Se cambiaban solamente cada sábado por pan fresco. Y solamente, como este era un pan consagrado, era un pan santificado, solamente los sacerdotes lo podían comer. ¿Sí? Esto era básicamente lo que se hacía sobre esta mesa. Bueno, aquí olvidé colocar lo que eran los utensilios, de que sobre esta mesa también estaban utensilios. Ahorita vamos a mirar rápidamente cuáles eran los utensilios que se colocaban, pero que también hacían parte del servicio que se llevaba a cabo. Y esos utensilios eran también parte de las libaciones que se hacían allí. Sobre ella estaba el pan de la presencia. Vamos a mirar un poco qué simboliza este pan. Yo estoy segura que todos lo sabemos. En Juan capítulo 6, 51 al 53 nos dice, yo soy el pan vivo, dice Cristo, Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué dijo Cristo en la Pascua, en la última Pascua que comió con sus discípulos? Dice que Él partió el pan y lo dio a sus discípulos y dice, comed, este es mi cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué ese pan se debía partir? Porque eso representa el cuerpo quebrantado de Cristo, el cuerpo que fue quebrantado, que fue lacerado, ¿sí? Y que solamente nosotros comiendo de este pan es que podemos tener vida en nosotros. Pero vamos a ver de qué manera hemos de comer este pan. Dice la sierva del Eterno, comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal. ¿Qué es comer la carne y beber la sangre? De hecho, unos puntos más adelante, porque dice que los judíos no lograron comprender este lenguaje del Salvador y él ya les habló más específicamente y le dijo que la carne para nada aprovechaba. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Les quiso decir de que comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios era comer su palabra. Pero esta palabra hay que hacerla parte de nuestra vida, porque mire lo que sigue diciendo la sierva. Nosotros debemos hacer de Cristo o recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, creyendo que Él perdona nuestros pecados y que somos completos en Él, contemplando su amor y espaciándonos en Él. Absorbiéndolo es como llegamos a participar de su naturaleza. ¿Cómo? Contemplando su amor, espaciándonos en Él, absorbiéndolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. Nosotros, hermanos, no podemos pedirle a Dios que nos dé del Espíritu de Cristo mientras nosotros no estamos comiendo de esa palabra, porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Pero Dios no va a derramar su espíritu sobre un alma que no esté interesado en conocer la voluntad de Dios. Dios no va a derramar su espíritu sobre un alma que no esté interesado en buscarle, en conocerle, ¿sí? En contemplarle, en dedicar tiempo para estudiar la palabra y aún para experimentarla, para vivirla. Dice, lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos
a menos que llegue a ser parte de ¿qué? De nuestro ser. Hermanos, algo interesante, yo la vez pasada meditaba, era de que las palabras de Cristo saltan en uno como esa fuente de vida eterna, ¿sí? Como aguas, como corrientes de vida. Pero eso se hará en cada individuo a medida que nosotros vamos experimentando y teniendo una experiencia personal con Dios. Porque nomás pongamos el ejemplo de lo que sucede ahorita. Yo les estoy poniendo aquí el pan, sí, que es la palabra del Señor, a ustedes. Yo ya la he comido. Ahora les corresponde a ustedes comer de esta palabra, ¿sí? No quedarse con lo que la hermana Vanessa me dijo, sino que ustedes puedan tener un encuentro personal con Dios y corroborar si estas cosas que yo les estoy diciendo son ciertas, ¿sí me entienden? Y cuando corroboren que verdaderamente este testimonio proviene del cielo, entonces empezar a apropiarnos de esa palabra y hacerla parte de nuestra vida. De esa manera es como Cristo llega a ser vida para nosotros, llega a ser ese pan vivo que descendió del cielo cuando nosotros introducimos esas palabras a nuestra vida. Dice, así también Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará, debemos alimentarnos de él, recibirle en el corazón de manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos su amor y su gracia. ¿Qué nos dice aquí la sierva? Que un conocimiento teórico no es suficiente, no nos beneficiará. Debemos ¿qué? Alimentarnos de él, recibirle en el corazón de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Ahora, esto también estaba compuesto por 12 panes. ¿Por qué 12 panes? Ya lo sabemos, representan los 12 patriarcas, también los 12 discípulos y 12 por 12, 144. El pueblo final, el pueblo remanente de Dios, los 144,000. Los 12 patriarcas fueron alimentados en el desierto por el maná del cielo. Sabemos que este maná representaba el pan vivo que descendió del cielo. Los 12 discípulos fueron alimentados por el pan vivo que descendió del cielo. ¿Sí? Allí también, en medio del desierto, Cristo hizo un milagro, pero allá fue cuando se les manifestó esta preciosa verdad donde dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna en él. Los 144,000 serán alimentados ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dice la sierva del Eterno que el pueblo remanente de Dios, su única salvaguardia será la palabra del Señor, el pan vivo que descendió del cielo. A la ofrenda de harina se le debe añadir aceite, incienso y sal. Algo interesante era que la sal no podía faltar en ninguna de las ofrendas y es conocido en la Biblia como la sal del pacto. Pero bueno, básicamente lo que la harina representa es el cuerpo. Este cuerpo debía llevar aceite y sabemos que el aceite representa el Espíritu Santo de Dios. También se llevaba sal, que la sal representa el amor de Cristo. Vosotros sois la sal del mundo. Y la sierva del Eterno habla de que esa sal representa el amor y la justicia de Cristo. De que todo acto que nosotros hagamos debe ir ¿qué? Sazonado con sal. Porque si nosotros hacemos un acto sin amor, sencillamente va a ser un acto insípido, que no tiene ningún valor delante del Señor. Y el incienso que se ponía sobre este pan era la justicia de Cristo. Por esto dice que este incienso se colocaba sobre el pan como memorial, ¿sí? Como memorial. ¿Por qué memorial? Porque era la justicia de Cristo la que nos iba a recomendar delante del Padre. Entonces, los panes que se ponían sobre la mesa llevaban estas características. Y este mantenía siempre delante de la presencia de Jehová. Dice la sierva del Eterno, el pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del Señor como una ofrenda perpetua. Y se llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia, porque estaba siempre ante el rostro del Señor. Era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios, tanto para su alimento temporal como para el espiritual, así como lo leíamos en la cita con la cual nos introducíamos, que nosotros, y no solamente los redimidos, sino que dice que cada ser humano debe no solamente su vida espiritual, sino su vida temporal al gran sacrificio que hizo el Salvador. Son por sus méritos que nosotros todavía estamos recibiendo las bendiciones del cielo, porque en la ley de Dios
decía de que cuando el pueblo de Israel desobedecía, recibían ciertos juicios, de que si abandonaban la ley de Dios, entonces Él no enviaría lluvia sobre la tierra, de que iba a padecer hambre, de que iban a ser perseguidos, bueno, las maldiciones que conocemos en el libro de Deuteronomio. Pero aún así, aunque uno ve esos juicios del Señor, todavía vemos la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces vemos que esto el Padre Celestial lo hace por amor a su Hijo, porque Él a través de su sacrificio ha hecho una provisión tan amplia que no solamente corresponde a nuestra vida espiritual, sino a nuestra vida temporal. Sin embargo, hermanos, también hay que tener en cuenta de que en el tiempo en el que estamos hoy, dice la sierva del Eterno, que el Espíritu de Dios se está retirando ciertamente de la tierra, de a poco, y a poco. Por eso ya vemos que aparentemente o pareciera que ya el Señor está cansado de escuchar oraciones cuando a la final el pueblo de Dios no está haciendo nada, nada por levantar la justicia divina y por mostrar el amor o su amor delante de un mundo que perece. Entonces aquí vemos que este pan de la presencia era un recordatorio de que todas las provisiones que el ser humano recibe, sean espirituales o temporales, dependen del Hijo de Dios. Cada sábado era reemplazado por pan nuevo, ¿sí? No era que este pan duraba ahí meses y días, y no, dice que cada sábado era reemplazado por pan nuevo. Interesante porque el sábado. Dice la sierva del Eterno, sobre los panes se ponía incienso, cuando se cambiaban cada sábado para reemplazarlo por panes frescos. El incienso se quemaba sobre el altar como un recordatorio delante de Dios. Únicamente los que estén recibiendo constantemente una nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. Nosotros debemos comer el pan de Cristo constantemente, constantemente. O sea, así como nosotros diariamente tenemos que alimentar este cuerpo terrenal para que se pueda mantener, de igual manera, diariamente nosotros debemos alimentarnos de Cristo, ¿sí? Por eso este pan debe estar constantemente en la presencia del Padre. Pero algo interesante es que en el sábado se hacía algo especial y es que se ponía pan fresco. ¿Por qué pan fresco, hermanos? Porque de cierta manera nosotros constantemente necesitamos una nueva provisión de gracia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ir ascendiendo, ascendiendo, ¿sí? No quedarnos solamente estancados, por decir así, en un solo conocimiento, en una sola verdad, sino que si nosotros abrimos la palabra de Dios, es un conjunto de verdades y que todas son necesarias para nuestra salvación. Si nosotros solamente nos dedicamos a estudiar un tema en específico, pero no nos espaciamos en otro, que también es importante, entonces no vamos a poder crecer en la gracia. El Señor quiere que nosotros tengamos constantemente una provisión adicional. Dice la sierva, las provisiones inagotables del cielo están a su disposición. Cristo les da la vida de su vida. El Espíritu Santo dispone sus energías más elevadas para obrar en la mente y el corazón. Por medio de la gracia que nos ha sido dada, podemos obtener victorias que debido a nuestros defectos de carácter y a la pequeñez de nuestra fe pueden habernos parecido imposibles. ¿Por medio de qué? De la gracia de Cristo podemos obtener victorias. Por eso constantemente necesitamos recibir de esta gracia. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Y cuál es la fe? La fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, vamos a mirar cuál era la función de los utensilios en el templo. Los utensilios que estaban allí eran platos, cucharones, jarras y copas para las libaciones, ¿sí? Probablemente los platos que se utilizaban allí era para colocar el pan de la presencia. Los cucharones, que eran estos de aquí, eran para llevar el incienso al altar del incienso. Y lo que eran las jarras y las copas eran para las libaciones del vino. Es decir, que cada instrumento tenía una función especial. Y estos utensilios, hermanos, nos representa a nosotros. Nosotros somos los utensilios del templo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos limpiarnos. Dice que los vasos deben ser limpios para poder recibir la provisión del cielo, ¿cierto? Vamos a ver ahorita lo que es el utensilio que llevaba el vino y era la copa. Dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, dijo Cristo en la Santa Cena.
que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Sí? Ya vimos que la carne representaba el cuerpo de Cristo que iba a ser quebrantado por causa de nuestros pecados, pero que nosotros comiendo su carne podríamos tener vida. Pero también necesitábamos que beber su sangre. Ya ahorita veíamos de que en la sangre está la vida del ser humano. Y dice la sierva del Eterno, ella comenta con respecto a esto, de que obviamente los judíos cuando escucharon de que ellos debían tomar su sangre, pues ellos se impresionaron porque ellos sabían de que la sangre no se podía comer, o no se podía beber, perdón. Pero dice que si ellos hubiesen tenido la mente abierta, hubieran podido comprender cuál era la verdad que Cristo les quería manifestar. Y la verdad que Cristo les quería manifestar era de que así como la sangre es la vida de la carne, asimismo, si nosotros bebíamos la sangre de Cristo, esa vida venía a ser parte de nuestra vida. Entonces dice que esta copa representaba el qué? El nuevo pacto, porque recordemos que el antiguo pacto fue ratificado por la sangre de un animal. El nuevo pacto es ratificado por la sangre del Hijo de Dios. Y mira lo que nos dice la sierva del Eterno. Ojalá pudiera derretirse el corazón frío, formal y mundano. Cristo no solo derramó lágrimas por nosotros, sino que también derramó su ¿qué? Su propia sangre. ¿No nos despertarán estas manifestaciones de su amor a una humillación profunda ante Dios? Para ser aprobados por Dios, lo que necesitamos es la humildad y la abnegación. Oiga, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos para poder ser aprobados por Dios? Humildad y abnegación. Es todo lo que nos pide, porque el resto lo coloca Dios, lo coloca Cristo. Lo que se nos pide es que podamos aprender a ser mansos y humildes de corazón. Pero ¿qué pasa, hermanos, con nuestro corazón? Dice que el corazón del ser humano es frío, formal y mundano. Que el Señor nos ayude a que cada día podamos tener comunión con Cristo, así como como sus discípulos tuvieron comunión con Cristo en el aposento alto, porque fue allí en el aposento alto cuando ellos vieron su indignidad y cuando fueron humillados en el momento en que Cristo se atrevió a tomar la posición de siervos, cosa que ninguno de ellos quiso hacer. Y en ese momento ellos fue cuando entendieron esta lección de humildad y abnegación en el aposento alto. Y Cristo quiere que así como sus discípulos comulgaron con Él en el aposento alto, quiere que nosotros también comulguemos con Él. ¿En dónde? En nuestra intimidad con Dios. En los momentos en los que nosotros estamos a solas con Él. Que el Señor nos ayude a que podamos tener una comunión más estrecha con el Señor. La necesitamos, hermanos. Ahorita cuando hay mucha distracción, ahorita cuando hay muchos placeres, ahorita cuando hay muchas dificultades, porque a veces pensamos que solamente son los placeres de este mundo y no, también los afanes de esta vida se parten de las distracciones que está colocando el enemigo para apartarnos de nuestro Salvador. Pero Dios quiere que en nuestro corazón se despierte amor, así como Cristo nos amó. Dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Siempre debiéramos recordar la eficacia de la sangre de Jesús. La sangre purificadora y sustentadora de la vida, aceptada mediante la fe viviente, es nuestra esperanza. ¿En dónde tenemos esperanza? En la fe, en la sangre que derramó el Hijo de Dios. Dice, nuestro aprecio por su inestimable valor debiera crecer, porque habla en nuestro favor. Solo cuando clamamos por fe su virtud, si tenemos la conciencia limpia y estamos en paz con Dios. Algo interesante es que esta sangre habla en nuestro favor con una condición. Porque es que muchos pensarán, no, como Cristo murió por el mundo, entonces todo el mundo puede tener acceso a esta sangre. Pero dice que ella habla en nuestro favor solo cuando clamamos por fe en su virtud. Lo primero que se nos pide que es fe, creer. Y luego dice si tenemos la conciencia limpia y estamos en paz con Dios. Se la presenta como la sangre perdonadora, inseparablemente relacionada con la resurrección y la vida de nuestro Redentor, ilustrada por la corriente ininterrumpida que procede del trono de Dios y el agua del río de la vida. O sea que esto es
una fuente inagotable. La sangre de Cristo es una fuente inagotable. Dice, debemos tener libre acceso a la sangre expiatoria de Cristo. Debemos considerarlo el privilegio más precioso, la más grande bendición concedida jamás al hombre mortal. Cuán profunda, cuán ancha y cuán continua es esta corriente. Para cada alma sedienta de santidad hay reposo, descanso y la vivificadora influencia del Espíritu Santo y después el santo, pacífico y feliz caminar en preciosa comunión con Cristo. Entonces, solo entonces podremos decir con plena comprensión juntamente con Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo cuando nosotros nos apropiamos de este sacrificio y hacemos uso de esta sangre que el Señor ha derramado para perdón de nuestros pecados, es que podemos exclamar como Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita mi pecado, porque debemos hacerlo nuestro Salvador personal. Ahora, los utensilios de oro para las libaciones. Bueno, ya mirábamos que eran platos, cucharones, jarras y copas, y que esto nos representaba a nosotros. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 21 nos dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de ¿qué? De madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estos utensilios hacen parte o nos simbolizan a nosotros, hermanos. Nosotros somos los utensilios del templo y debemos limpiar estas vasijas para poder recibir esa sangre expiatoria. Bueno, claro que la sangre es la que finalmente nos viene a limpiar, ¿sí? Pero podamos recibir vino nuevo en estas vasijas. Podamos recibir también la unción del Espíritu de Dios y de esta manera poder ser, ¿qué? Vasijas útiles para la gloria y la honra de Dios. Nosotros somos aquellos vasos del templo. Y mientras meditaba en esto, también me acordaba cuando Nabucodonosor llevó los utensilios del templo también en la cautividad y cómo estos vasos fueron profanados por Belsasar, ¿cierto? Eso es lo que quiere hacer Satanás, hermanos. Satanás quiere profanar los vasos del templo. ¿Quiénes? A nosotros. Nos quiere contaminar, quiere que no estemos preparados para poder recibir todas las provisiones que el Señor ha dispuesto para nuestra salvación. Y mira, hermanos, de qué manera está profanando estos vasos. Dice la palabra del Señor que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, ¿cierto? Y dice que si alguno destruye este templo, Dios también lo destruirá a él, porque nosotros le pertenecemos a Dios por creación y por redención. Y finalmente cada uno tendrá que dar cuenta a Dios qué hemos hecho con este templo, con este utensilio que el Señor nos ha dado, con este estuche que es nuestra carne. Si lo estamos cuidando, tanto física como moralmente, o si lo estamos profanando por nuestro apetito y también por cada una de las avenidas de nuestra alma. ¿Ya? Debemos examinar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos palpando, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos comiendo. Y de esa manera sabemos, hermanos, si verdaderamente nosotros nos estamos limpiando, como dice aquí, para ser santificado, útil para el Señor, o si estamos finalmente profanando estos vasos del templo. Es un examen personal que nos debemos hacer. Y finalmente, cuando nosotros estamos limpios, podemos estar listos para el servicio del Señor. Dice, hoy habéis de entregaros a Dios para que os haga vasos de honra, aptos para su servicio. Debemos que entregarnos a Dios. Dice, hoy habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados de ¿qué? Del yo. Lo que necesitamos es vaciar estas vasijas de todo lo malo, ser que estas vasijas luego puedan ser limpiadas y entonces están listas para una nueva provisión de gracia. Debemos ser vaciados del yo, vaciados de la envidia, de los celos, de las malas conjeturas, de las contiendas y de todo lo que deshonre a Dios. Mire, todo lo que deshonre a Dios. Una vez piensa de que son pecados el borracho, el que roba, el adúltero, pecados visibles, pero dice que estos pecados, hermanos, en especial estos pecados son los que ofenden de una manera especial a Dios. La envidia, los celos, las malas conjeturas, los chismes, las contiendas y todas las cosas que deshonran el nombre de Dios.
Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo para el rocío celestial. ¿Estamos esperando el descenso de la lluvia tardía? Amén. Pues si la estamos esperando, hermanos, que se vea que estamos limpiando y preparando este vaso para que cuando esta lluvia descienda, el agua que este vaso vaya a retener no esté contaminada, sino que esté limpia, pura como un manantial. Dice, listo para los chaparrones de la lluvia tardía. Pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Algo interesante es que cuando se empezó el servicio del templo, dice que estos utensilios fueron también tuvieron que tener un rito de purificación. Dice que se mató un animal y dice que se esparció sobre ellos la sangre 7 veces, la sangre de este cordero, y de esta manera se purificó para que estuviese lista para el servicio del templo. De la misma manera, hermanos, Dios nos hace un llamado especial a cada uno de nosotros. Pero mientras atendemos este llamado, Dios quiere que también purifiquemos nuestras almas y podamos ofrecerle un servicio no contaminado, sino puro y santo, agradable al Señor. Dice, nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. ¿No es acaso eso lo que estamos esperando, hermanos? ¿No oramos acaso para que el Señor derrame su Espíritu en nosotros? Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué preparativos estamos haciendo para que este bautismo se pueda llevar a cabo? Porque aún la sierva del Eterno dice que tristemente, hermanos, muchos verán cómo en el hermano del lado cae este descenso del Espíritu y verán que sobre él no va a caer. ¿Pero por qué? Porque no ha hecho la preparación necesaria. ¿Cuál es la preparación? Limpiarnos, hacer uso de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. El Maestro ha dado a cada uno su obra, a cada uno ha dado conforme a su capacidad. Miremos que en el templo no todos tenían la misma función. Unos eran más grandes, otros eran más pequeños, unas eran jarras, otros eran copos, otros eran solamente cucharonas. Unos cargaban más, otros cargaban menos. Dice que ninguno se queje porque no tiene mayores talentos para emplear en el servicio del Maestro. Id a trabajar con firme paciencia y hacer lo mejor posible, independientemente de lo que hagan otros, ¿sí? Si mi hermano está haciendo más que yo, bueno, gloria a Dios, porque el Padre Celestial le ha dado más talentos que a mí, pero no por eso debemos limitarnos y decir yo no puedo hacer nada. Dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no voy a darle cuenta al Señor por mi hermano, por mi hermana. Yo tengo que darle cuenta ese es por mí, por mi alma. Dice que no sean vuestros pensamientos ni vuestras palabras. Ojalá que tuviera una obra más importante. Ojalá que estuviera en esta o aquella posición. Cumplid vuestro deber donde estéis. Invertid lo mejor posible los dones que se os ha dado en el lugar donde trabajáis y así serviréis mejor al Señor. No envidiéis las capacidades de otros, porque esto no aumentará vuestra habilidad para hacer una obra mejor o más grande. Hermanos, humildemente debemos llevar a cabo la obra que el Señor nos ha dado en el lugar donde nos haya puesto. Algunos el Padre Celestial los ha capacitado para que vayan por el mundo a llevar el Evangelio, otros para que lo hagan ahí mismo dentro de su propio barrio, dentro de sus propios vecinos. Otros solamente los tienen en el hogar, pero Dios da a cada uno de acuerdo a la capacidad. El Señor lo que quiere es que no nos permanezcamos ociosos, que no perdamos cualquier oportunidad, por pequeña que sea, de poder llevar el Evangelio a un alma que perece. Dice, emplead vuestro don con humildad, mansedumbre y fe, y esperad hasta el día del ajuste de cuentas, y no tendréis motivo para afligiros y avergonzaros. Sencillamente Dios nos pide es que cumplamos fielmente con las cosas que tenemos a la mano. Dice la palabra del Señor, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vamos no hay obra, hermanos. Está aquí mientras estemos con vida que el Señor quiere que nosotros hagamos uso de las capacidades que Él nos ha entregado. La iglesia de Dios está compuesta por personas de diferentes capacidades, como vasos de distintas dimensiones. Se nos ha colocado en la casa del Señor. ¿Dónde se nos ha colocado? En la casa del Señor. Pero no se espera que los vasos más pequeños contengan lo que tienen los más grandes. Todo lo que se requiere es que cada vaso esté lleno según su capacidad. Oiga.
Hay vasos más grandes, hay vasos más pequeños de acuerdo con la capacidad, pero Dios quiere que mantengan ¿qué? Llenos, no vacíos. ¿Ya? Entonces, hermanos, estos vasos nos representan a nosotros, estos utensilios del templo nos representan a nosotros. Hermanos, quiero finalizar con esto. La mesa del Señor está lista, está servida. Se ha dispuesto todo para que nosotros vengamos y comamos de ella. Todo está listo. ¿Qué nos dice el Salvador? Venid, todo está servido, la mesa está servida, todo está dispuesto. En esta mesa de la presencia o de la proposición, el Señor nos muestra de que ya se ha hecho una provisión suficiente para que nosotros podamos participar. Y vamos a meditar rápidamente en el banquete de bodas, que está la parábola en Mateo capítulo 22, versículos 2 al 14. Esto nos representa esta mesa que está servida. La fiesta de bodas representa el Evangelio. Cuando Cristo vino acá a la tierra nos dijo, hijos, miren, ya todo está servido, porque antes del Evangelio se les había hecho la invitación, o bueno, no, sí, bueno, ya se les estaba haciendo la invitación, pero como tal, todavía la mesa no estaba servida porque el cordero todavía no había sido sacrificado, porque todo era símbolos y figuras, pero cuando Cristo vino a cumplir con todos estos símbolos y figuras, entonces es cuando ya es el Evangelio, es el desarrollo de todo el Antiguo Pacto, de todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El Padre Celestial hizo fiesta de bodas a su hijo. La primera invitación, vamos a ver de que en esta parábola se hacen 3 invitaciones especiales. La primera invitación fue dada por los discípulos. Cristo vino y dijo, ya está la fiesta de bodas, ahorita mandó a 12 discípulos primero, luego mandó a 70 discípulos para que fuera en medio de la ciudad. ¿Y qué le dijo Cristo? No vayáis por camino de gentiles, ve a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, ¿sí? A los que habían sido convidados desde el principio. Dice, y envió a sus siervos a llamar a qué? A los convidados. Ya se les había hecho qué? Una invitación. Ahorita le dijo, mire, ya la mesa está servida, ya el evangelio está cumplido, ya empezaron a hablar de Cristo como el rey, como el Mesías prometido. Dice, convidados a las bodas, mas estos que no quisieron venir. Cuando el Salvador vino, dice que la gran mayoría de su pueblo lo rechazó, no quisieron venir. Empezaron a excusarse. Unos empezaron a decir que estaban ocupados porque habían comprado una casa, otro porque había tomado a su esposa, otro por diferentes razones, pero no habían querido venir a esta fiesta que se les había convidado. Ahora vamos a ver la segunda invitación. La segunda invitación es el mensaje del evangelio después de la crucifixión de Cristo. Cuando Cristo murió, bueno, vamos a leer la cita y ahorita comentamos un poco. Dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido ya muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. La primera invitación, los discípulos fueron, hicieron la invitación. Después de que Cristo murió, se hace otra invitación, dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, el otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. En esta segunda invitación, el Salvador murió y aún le quedaba 3 años y medio de gracia para la nación judía, en los cuales los discípulos volvieron a hacer la invitación. Pero ¿qué pasó? Dice que ya no les bastó solamente con haber crucificado a Cristo, sino que empezaron también a matar a sus discípulos. Entonces fue cuando el Padre Celestial dijo, basta, y hace que esta nación es rechazada y es quemada su ciudad. Sabemos que 70 años después de la crucifixión de Cristo, vinieron los ejércitos romanos y quemaron la ciudad y el templo, símbolo de que ya todos los servicios que se iban a hacer
iban a ser rechazados por el Señor porque no habían aceptado a aquel que simbolizaba todas estas figuras. Tercera invitación, la invitación dada a los gentiles. Dice, entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas ¿de qué? De convidados. Primero Cristo le había dicho, no vayáis por camino de gentiles, pero después de que la nación judía fue rechazada como nación, allí se le dio otro, como, sí, o sea, otro ministerio a los discípulos, y era ahorita sí ir por caminos de gentiles, ¿sí? Llamada a todos, a los malos, a los buenos, a todos los que quieran aceptar esta invitación. Se hace una extensiva invitación a la humanidad para que puedan venir a comer de la mesa del Señor. Y ahora vemos que dentro de esta invitación hubo uno que la recibió, pero que no estaba vestido de boda, lo cual representa la justicia de Cristo. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. La sierva del Eterno comenta con respecto a este acontecimiento de que esos representan a aquellos que sí aceptan la invitación, pero de una manera egoísta, de una manera de que no logran ver realmente lo que es la justicia y el amor de Cristo, sino que queriendo establecer su propia justicia, pretende ser participante de la mesa del Señor. Por eso cuando el Señor lo ve, que no está vestido de boda, es que le dice sacarlo. Y ese vestido de boda representa la justicia de Cristo. Si nosotros no estamos vestidos con la justicia de Cristo, no vamos a poder participar de la mesa del Señor. Porque dice la sierva del Eterno que este vestido de boda había sido tejido especialmente por el rey. Y al usarlo, representaba un símbolo de respeto hacia ese rey. Pero cuando nosotros queremos establecer nuestra propia justicia, el rey no nos va a aceptar para que nos sentemos en su mesa. Finalmente se revelará el carácter de todos, de todos. Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Primero, los primeros no apreciaron la salvación. Los primeros no apreciaron la salvación. Son aquellos que escuchan la invitación, pero no quieren ir porque dicen, no, tengo esto, están muy ocupados en las cosas de este mundo, o porque no les interesa, o porque no aman la salvación, por X o Y razón, pero no aprecian la salvación. Están los otros que la apreciaron de una manera egoísta, queriendo establecer su propia justicia, que tampoco se salvarán, porque solamente los que tienen la justicia de Cristo son los que van a poder estar delante de la presencia de Dios. Y están los que realmente aprecian la salvación de Dios y tienen respeto por su Señor, tienen respeto, aprecian la sangre de ese sacrificio. Por eso es que la palabra de Dios y en esos estudios del santuario, hermanos, nos ha llevado tanto a que meditemos en la vida de nuestro Salvador, para que nosotros podamos estimar el valor que ésta tiene para nuestras vidas. Y finalmente, la invitación que Cristo nos hace en esta mañana, mis hermanos, la encontramos en Isaías 55, 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esta es la invitación para esta mañana, mis hermanos. El Padre Celestial ya ha dispuesto una mesa y nos invita a que vayamos para que participemos de ella. Pero solamente podemos participar cuando estemos revestidos de la justicia de nuestro Salvador. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Espero que esta meditación haya sido de bendición. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte el video para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga.